él me dice, mamá, por ejemplo, ¿no? Mamá, me parece que el gato debe tener frío afuera, así que vamos a entrarlo porque debe estar asustado. O cosas así ínfimas, en donde vos decís, es empático con el otro, en donde él tiene un compañerito que tiene autismo y él es el único de la clase que le hace lugar y que lo acompaña y que juega con él y que está con él, ¿no? Mm. En cositas así finitas es en donde yo me voy dando cuenta que, bien, estamos yendo bien. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Maya Angelou. ¿Eres una mamá, papá, profe o educador? ¿Te interesa la educación emocional y quieres conocer más a fondo esta disciplina apasionante de la mano de expertos y expertas de todo el mundo? ¿Crees que la educación emocional es importante para el presente y futuro de tus hijos o alumnos, pero no sabes muy bien por dónde empezar ni cómo aplicarla? ¿No tienes claro cómo reaccionar o actuar ante rabietas o arrebatos emocionales de ira, frustración o tristeza de los niños? Si es así, este es tu podcast, este es el podcast El arte de las emociones, en el que encontrarás la respuesta a estas y muchas más preguntas. Que lo disfrutes. Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estás? Mamá, papá, profe, educador, educadora. Bienvenido, bienvenida al podcast El arte de las emociones. Este es tu podcast, el podcast en el que hacemos que la inteligencia emocional sea sencilla para que la apliques en tu día a día de forma práctica. Bueno, ya está con nosotros, como podéis ver, quienes estáis viendo en YouTube este episodio, está Tere con nosotros ya lista para participar, que va a ser hoy a quien entrevistemos. Pero antes voy a comenzar con la mini sección que comienzo todos los episodios. En esta mini sección a la que llamo Conociendo la inteligencia emocional, voy a dar, como siempre, un libro y una idea sobre inteligencia emocional, educación emocional, que te pueda servir. En primer lugar, un libro. Comienzo con Daniel Goleman, el libro de inteligencia emocional, seguramente el más conocido, el más divulgado. Daniel Goleman, que es considerado por muchos el padre de la inteligencia emocional. Es un poco tostón al principio, pero lo recomiendo porque es un poco el que sienta las bases de todo esto. Y segundo, una idea. Y la idea de hoy sobre inteligencia emocional, sobre todo si no conoces apenas la disciplina, simplemente te suena, pero no sabes lo que es. Bueno, pues Daniel Goleman precisamente establece 5 competencias generales de la inteligencia emocional, las 5 competencias que engloba, según él, y muchos autores lo han seguido después. Estas serían las 5 competencias de inteligencia emocional. Primero, conciencia emocional, que es reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. Segundo, la regulación emocional, que es el control de las reacciones a cuando sentimos ciertas emociones. La tercera, la que llama la automotivación, que es usar las emociones, sea cual sea las que estamos sintiendo, de forma positiva, con un objetivo positivo, pues por ejemplo una emoción que puede parecer entre comillas negativa, como es la frustración o la desolación, pues la podemos enfocar a un foco positivo. Y también el autoestima está dentro de esta competencia. El cuarto sería la empatía, todos lo conocemos, ponerse en el lugar del otro. Y en el quinto lugar, las habilidades sociales, especialmente la asertividad, entre otras también la gestión de conflictos, saber dar ayuda, pedir ayuda, etcétera. En general, las habilidades sociales, bueno, esas son las competencias de Goleman. Y hasta aquí la mini sección Conociendo la inteligencia emocional. Y vamos ya con la charla, la entrevista de hoy con Tere de Argentina. Tere es coach y asesora en lactancia y crianza y acompaña en maternidad e infancias y es experta en educación emocional, eneagrama y también cuéntanos de los estudios universitarios
me consta que te ocupa gran parte de tu tiempo, ¿no? Ahora. Y, y eso, ¿qué tal? Tere, bienvenida. Hola, hola Marcos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esa edificación que me hiciste. La verdad es que sí, em, desde que estudié coaching me di cuenta la importancia de la educación emocional por primera vez en mi vida, mira, ya a mis 30 y tantos años. Em, la verdad que después de eso me fui abocando a lo que era crianza, observando que justamente el desarrollo de las habilidades emocionales son necesarias para la vida, que las competencias emocionales podemos empezar a desarrollarlas y debemos empezar a desarrollarlas desde la primera infancia. Y lo importante de esto, Marcos, lo sumamente importante que noté, cómo los padres o los adultos en general no tienen en cuenta que esos niños están desarrollándose y a los 2 años, que es la famosa crisis de los 2 años, o los terribles dos Los años, como terribles les 2 dicen, años, ¿no? Los terrible los twos, terribles ¿no? dos En inglés. años, justamente es la oportunidad, la primer gran oportunidad para empezar a desarrollar las competencias emocionales. Entonces, bueno, decidí hacer una formación en crianza, hacer educación emocional. Yo estudié educación emocional con Lucas Malaisi, no sé si lo sentiste nombrar. Sí, lo he oído, aunque Bueno, no sé realmente ni de dónde es argentino? Oh. es argentino. Ah, vale, no, no sabía, sí. Bueno, él es el creador de la ley de educación emocional para que sea aprobada para darlas en las escuelas, ¿viste? Mm, genial, Empezó acá en ahora en Argentina. España también estamos avanzando poco a poco, pero de poco Exacto. a poco. Bueno, es así, ¿viste? Es que es así, es paso a paso porque es un concepto que no está muy valorizado, que nuevo en muchos lugares, nuevo en muchos casos, em, son temas en los que la gente no profundiza y desconoce la importancia que conlleva en el desarrollo de la vida del ser humano. Realmente habilidades para la vida. Desarrollar la inteligencia emocional nos prepara para tomar buenas decisiones. Tomando buenas decisiones tenemos en un futuro una vida mucho más ordenada, mejores relaciones con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Genial, me parece. Entonces, bueno, Parece genial lo que desde que comentas sobre la importancia, Tere, porque, claro, a una persona que no conozca mucho la inteligencia emocional y ve un poco que está de moda, a todas las mamás, papás, profes que nos están escuchando, ahí está la importancia, ¿verdad? Yo, la palabra relaciones que la has mencionado es la que más suelo mencionar porque la inteligencia emocional ayuda a las tres relaciones que suelo decir yo, con uno mismo, autoestima, sentirse bien con los iguales ya desde niños, con el saber relacionarse con asertividad, decir que no, pero a la vez sin agredir, y luego con las figuras de referencia, de apego, la tercera relación, tener una relación, un apego seguro, un buen vínculo, de confianza de cara al futuro. Entonces, ya vamos dejando claro un poco la importancia que tiene, aparte de las 5 competencias que hemos visto de Goleman, e iremos hablando un poco de todo, de todas estas ventajas y en cómo aplicarlo. Eh, sí, sí, continúa, sí, disculpa. Marcos. No, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Es así. La verdad es que es lindo poder ahora, desde mi rol como coach, poder acompañar a las maternidades y paternidades a entender y comprender de qué manera poder llegar a los niños, porque se puede, porque los niños son colaborativos naturalmente, y, y ver los resultados de que cómo cuando nosotros podemos ser asertivos, logramos la asertividad en la comunicación, ellos entienden y no hay que estar peleando o no sé, no me voy a tal lugar con mi hijo porque hace berrinche, no me voy para allá porque se porta mal. No, todo eso es completamente evitable. Entonces es lindo poder traer esta temática para hablar de estos temas, ¿no? Bueno, después sí, estudio psicopedagogía también y eso es lo Sí, que me tiene como, sí, estoy haciendo la ah, licenciatura en psicopedagogía.
Allá en España se llama así también, Psicopedagogía, psicopedagogía sí. se De hecho, llama. mi pareja justo está estudiándolo ahora en un máster Ah, y o sea que sí. ya, ya conoce Bueno, muchos conceptos y te está llevando bastante tiempo. ¿Y qué tal esos estudios? bien, 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 la verdad que bien. Avanza a paso lento, pero seguro. Muy bien. Pues a Así mí, que, sí, sí, dite. No, iba a preguntarte que, bueno, me gusta mucho que hablar con las personas a las que entrevisto de un poco la historia personal, de en qué momento te diste cuenta de, de que esto era importante. El coach, la inteligencia emocional, has dicho que un poco a través del coach, ¿no? Ahí fue que descubriste un poco la inteligencia emocional o al revés. Y cuéntanos un poco en qué punto de tu vida estás, porque yo en mi, en en el episodio cero en el que estoy yo solo, cuento un poco mi experiencia y yo fue por ejemplo, dentro del plano laboral. Después de estudiar algo que no me gustaba, estaba bastante descontento. Bueno, quien haya escuchado el episodio ya lo sabe, si no, podéis volver a escuchar el episodio que lo hablo en profundidad, pero bueno, fue a través de un descontento laboral que fui descubriendo, pues bueno, poner nombre a las emociones que sentía de frustración y eso me ayudó a, bueno, a desenvolver, digamos, esa frustración y ver qué es lo que me quería decir para enfocarme a otro ámbito. Vi un poco también qué eran mis fortalezas, cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades, y también me ayudó mucho en el ámbito personal. Bueno, lo desgrano más, hablo más de ello en el episodio primero, pero bueno, esa fue un poco la llamada, o como se le quiera llamar, el momento eureka. ¿Cómo fue el tuyo vitalmente? A mí, por ejemplo, a los 25 más o menos años. bueno, mirá que es muy similar a lo que me estás diciendo. Y siempre hablando de inteligencia emocional, yo digo que el desarrollo de la inteligencia emocional nos conecta con el propósito de vida, porque tenemos que trabajar el autoconocimiento. Entonces, imagínate la gente que no lo trabaja, está desconectada de su propósito, entonces estudia cosas que no le gustan, voy a estudiar esto porque tiene salida laboral, voy a estudiar esto porque pagan más, desconectados de su propósito, ¿no? Tú y Y a yo mí hace me 10 pasó algo años, muy seguramente. claro. Bueno, a mí me pasó muy similar cuando empecé a estudiar coaching. Cuando empecé a estudiar coaching fue que en el coaching ontológico se dice que el ser humano está constituido en tres dominios: cuerpo, emoción y lenguaje, ¿viste? Sí. Entonces, eh, las emociones, como somos seres emocionales, las emociones son parte sumamente importante del ser humano. Y a mí, cuando me preguntaban, ¿qué sentís cuando pensás en tal cosa? ¿O qué sentís con esto? Y yo decía, déjame que lo pienso, porque estaba totalmente desconectada. Tenía que pensar a ver qué estaba sintiendo, o sea, no tenía ni siquiera lógica. Conozco esa sensación. Vas al cerebro racional a ver si tiene la respuesta, pero Exacto. Entonces, ¿cómo te sentís? Y yo, a ver, dejá de pensar cómo me siento así. Y me quedaba pensando y dije, qué extraño, porque me pasaba a mí y no, y a mucha gente no le pasaba. A mí, a unas pocas nos pasaba. Entonces, empecé a entender que estaba algo en incoherencia. Y mm, cuando hay algo en incoherencia, ¿viste? Estás ahí como trabado. Entonces, fue la primera vez que yo dije, esto es muy importante y necesito profundizar en esto porque me lleva y nos lleva a todos a enfrentarnos con nosotros mismos y con nuestras sombras, mm, que normalmente es lo que no queremos. El ser humano evita eso, porque a veces es doloroso y son procesos dolorosos conocerse. No siempre, pero en muchos casos es normal eso. Entonces, vamos como en la Matrix, exacto. ¿viste? Y no nos paramos a pensar qué es lo que quiero, qué es lo que siento, qué es lo que necesito, qué es lo que voy a hacer. No, no lo hacemos. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que yo me di cuenta de la importancia, porque jamás en la vida me imaginé que yo estaba desconectada de mis emociones hasta que hice coaching y ahí entendí que estaba totalmente desconectada.
Totalmente. Era Para mí no era ni absolutamente un todo. concepto. El estar desconectado de las emociones es que no era ni concepto. Entonces, ni- Claro, claro. No, yo también. Yo creía que estaba todo bien y que yo estaba bien hasta que me di así como, me enfrenté con eso y dije, no, acá hay algo que trabajar importante y fue empezar a conectarme yo con mis emociones y empezar a validar mis emociones y que eso ya da lugar, como viste, a hablar de la infancia, de cómo yo desde chiquita siempre me desconecté, porque es algo como típico, ¿no? Ay, no llores, no es para tanto. Son pequeñas frases muy utilizadas que nos van alejando de la conexión que necesitamos. Exacto, y pues lo has hilado muy bien, Tere, porque es un poco la siguiente pregunta que te iba a hacer. Vamos ahora a rebobinar un poco unos años más atrás y hablar un poco de nuestra infancia. Pero antes de eso, un apunte sobre el que has dicho y que yo me siento totalmente reflejado. Veo que son muy similares nuestras historias vitales. Y sí, a mí me ayudó mucho, exacto, en esa época en la que, bueno, lo pasé muy mal, muchas emociones de frustración, culpa, automachaque a mí mismo, en esa época en la que había estudiado algo que no me gustaba, estaba teniendo un trabajo de continuar veía que iba a ser, que no iba a ser feliz en la vida. Y fue clave para mí el aceptar las emociones. Esa, para mí, es una de las frases que pondría con mayúsculas. Acepta tus emociones porque ya sean entre comillas positivas o entre comillas negativas, aparentemente, te pueden llevar a tener la vida que quieres y mejores relaciones. Y a mí, siempre lo digo así, que es una frase un poco tajante, que suena raro, la frustración y la envidia me ayudaron mucho, me salvaron la vida porque me ayudaron a ver que algo no funcionaba en mi vida y como has dicho tú, la palabra incoherencia, que había una incoherencia en mí mismo y a partir de ahí fue cuando empecé a redirigir en el tema de la enseñanza también, acompañamiento como tú y en ese camino estamos. Y, y eso en cuanto a nosotros como adultos. Y claro, ahora estamos hablando un poco todo de esto, que yo creo que a las mamás, papás, educadores, aunque están esperando que ya entremos bueno, en consejos prácticos para su día a día, pero creo que me ha parecido importante esta entrada que hemos hecho para que se vea la importancia que puede tener de cara a su vida adulta, que muchas veces, también hablaremos de ello, quieren o queremos como educadores soluciones ya inmediatas, que este niño, cómo solucionar esto, cómo solucionar este problema de ahora cuando son niños, pero casi es más importante, suelo decir mucho que lo más importante de este trabajo en inteligencia emocional es de cara a su futuro, de cara a encarar estos problemas como adultos. Exactamente, Marcos, exactamente. Es un buen inicio para hablar de lo concreto que es esto de em, cuáles son las herramientas. Todo suena lógico y muy lindo, pero ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Exacto. Realmente, Marcos, es, em, tiene su complejidad y al mismo tiempo es tan sencillo en lo práctico poder ponerlo en práctica, ¿no? Poder ponerlo en práctica con los chicos es, es mucho más sencillo. Ahora los padres, quienes sean padres y madres, van a Que, estar que- que- interesados y que van tú, a estar que tú también lo preguntándose qué eres. es Sí, esto. perdona, tú también lo ¿Cómo? eres, que no lo he dicho, que tú también lo eres mamá de dos hijos, o sea que en eso tienes más experiencia también. Soy mamá de dos, sí, exactamente. Y afortunadamente, bueno, con el primero está por cumplir 10 años. Yo ya empecé a leer sobre educación emocional con él y ahora con la chiquita ya estoy como más ducha. Pero de todas maneras, sabes que incluso que yo lo estudio y que lo practico y que lo hablo mucho y acompaño a padres y madres, hay veces que también me encuentro en esta ceguera en donde hago algo y después digo, ay, no, 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 no era así. Claro, claro, ¿No? yo que soy Porque no nos deja de profe, pasar. yo que soy profe Claro, de inteligencia emocional en colegios como extraescolar también.
Es, pero bueno, lo importante es darse cuenta, como siempre, en todo Darse cuenta. y cambiarlo de cara al Y futuro, que por supuesto no. Quien nos hemos formado en educación emocional no tenemos ni todas las respuestas ni somos coherentes 24/7. exacto, y aparte tener en cuenta que son los patrones de crianza que traemos también, porque nos formamos con ciertos patrones, ya que hoy en día podamos interceptarlos, afortunadamente, es otra cosa. Exacto. Pero bueno, es un trabajo diario que necesita compromiso y es muy nutritivo para nuestros hijos y para nosotros también, porque nosotros cuando estamos aplicando o habilitando espacios para el desarrollo de las habilidades emocionales en los niños, también nos los estamos brindando para nosotros. Totalmente, es una frase, no recuerdo ahora quién la dijo, pero enseñando es como aprendes. No Exacto. recuerdo ahora mismo quién lo ha dicho, pero es una verdad completamente, completamente cierta. Yo que me dedico también a formar a niños en inteligencia emocional, es importante y también como tip, como consejo puede servir para todo mamá, papá, profe, educador, todo lo que quieras, todas estas competencias que engloba la inteligencia emocional, es algo que yo me lo he grabado a fuego, lo quiero seguir sí o sí, y es el día que trabajamos una competencia nueva, ya sea conciencia emocional, regulación emocional, asertividad, pienso para mí mismo. Yo de verdad soy ejemplo en esta competencia. Ellos en el día a día están viendo en mí que estoy desarrollando esa competencia y eso va a ser más importante, que todos lo sabemos al final, pero solo nos falta el clic de a veces que vamos con el piloto automático y no nos damos cuenta, pero ese clic de decir, uy, voy a pararme, que realmente como aprenden, además es con el ejemplo, los niños de nosotros como figuras de referencia. Exacto, exacto, tal cual, tal cual. Bueno, a mí me pasa que yo me doy cuenta con mis hijos. Con mis hijos me doy cuenta si voy bien o no, ¿no? O si me desvío. Sí. Afortunadamente, eh, bueno, te puedo hablar del más grande porque la chiquita es muy chiquita todavía, pero el más grande que él realmente tiene desarrollado, él me dice, mamá, por ejemplo, ¿no? Mamá, me parece que el gato debe tener frío fuera, así que vamos a entrarlo porque debe estar asustado. O cosas así ínfimas, en donde vos decís, es empático con el otro, en donde él tiene un compañerito que tiene autismo y él es el único de la clase que le hace lugar y que lo acompaña y que juega con él y que está con él, ¿no? Mm. En cositas así finitas es en donde yo me voy dando cuenta que, bien, estamos yendo bien, Qué estamos por buen bueno, camino. qué bueno, te hará sentir súper orgullosa, en esos momentos. Sí, 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 Mm. por Bueno, supuesto. qué interesante todo lo que estamos hablando y creo que bueno, que ya se puede ir intuyendo por qué estamos tan apasionados por la inteligencia emocional, la educación emocional, todo lo positivo que puede traer a nuestras vidas y de los niños. Y como decía antes, nos rebobinamos un poco en nuestra vida para volver bueno, la infancia. Entonces, quería preguntarte, y yo hablaré un poco también, de cuáles son qué se decía sobre las emociones o qué no se decía especialmente en tu familia, en el caso de tu familia cuando eras niña. ¿Cómo fue tu relación con las emociones? No existía la palabra emociones en mi infancia, no existía directamente. Y era esto que te comentaba un poco al principio, viste, de no llores, no es para tanto, de invalidar la emoción, por supuesto, y esto lo aclaro porque es algo normal. Que esté bien o esté mal es otra cosa, pero está normalizado. Son frases muy trilladas que la gente usa mucho, pero no significa que se haga desde la maldad, por supuesto, ¿no? Sí, totalmente. Eso es O sea, buen pie de la nota gente, que debemos la decir que a gente, nuestros padres o a los padres no es crítica ni mucho menos, todos lo han hecho lo mejor posible con las herramientas que había hasta entonces. Sí, exactamente eso era lo que iba a decir. Todos hacen lo que pueden con las herramientas que tienen y está bien, y está bien. Todo se hace con amor, nadie dice que no.
El tema es el concepto que tenemos de amor y vamos a replantearnos eso, ¿no? O sea, si a mí me abofetean, si yo decía una mala palabra, me abofeteaban. Según el concepto que tenían mis padres, eso era amor. Te estoy educando porque te quiero. Hoy en día no es algo que yo lo haría, ¿no? Hoy en día no lo haría, porque quiero que el concepto de amor que tengan mis hijos sea otro. Y hoy puedo identificar eso. Entonces, ese tipo de cosas eh, pasaban. Era como este concepto de hay emociones que son malas, como tener miedo, no, no seas miedosa. Y sabemos que no, nosotros sabemos que no es, el miedo no es malo, es algo que nos habilita a cuidar nuestro espacio personal, nuestra integridad. Si no tuviéramos miedo, seríamos psicópatas si no tuviéramos miedo. Sí, bueno, no habríamos llegado hasta aquí como especie. Básicamente es lo No, que les suelo decir a los exactamente, nos niños. mantiene con vida el miedo. El tema es justamente la regulación, pero bueno, eso seguramente lo tocaremos más adelante. Tampoco es como que, viste, hablo de algo y es como que quiero decir todo y no, vamos a ir por partes. Sí, exacto. No, Eh, por terminar, que yo creo que es lo más interesante para los papás, mamás, ya ir a las herramientas, pero sí, exacto. por terminar, y yo creo que se pueden ver reflejados, reflejadas también todos en nuestra infancia. Y para mí fue muy similar a la tuya, las emociones no se hablaban y porque era algo que mis padres, también hay diferencias entre padres, pero es muy común en esa generación en España que las emociones se tienen que guardar dentro. Era mis padres inconscientemente seguramente, pero era muy de no podemos transmitir ninguna emoción a nuestros hijos, que no se me vea que tengo miedo, que no se me vea enfado y como consecuencia de eso yo creo no validaban las emociones, pasaba a mí un poco como has comentado tú, por ejemplo, con la tristeza del no llores, a mí el más común era con los enfados. Yo era muy picón, que llamamos aquí en España, de cuando pierdes en un juego, tirar algo al suelo o insultar. Y siempre la frase, la tengo aquí en la mente todavía, la frase de mi madre, no te enfades, no te pongas así. Eh, siempre era recurrente y jugábamos mucho, nos lo pasábamos genial, la verdad, con los juegos de mesa, pero siempre pasaba con los enfados. Entonces, ¿Te enojabas cuando perdías? buah, tenía mal perder, era un picón, como decimos aquí. Bueno, Todavía, bueno, todavía, acá, pero es la diferencia, el que ahora, por supuesto, ya de adulto no es lo mismo y también, pues no me gusta, pero obviamente acepto la emoción de ese pequeño enfado, ese disgusto de que en cualquier juego me gusta ganar. claro, bueno, eso es muy normal igual. Eh, También, no, no me acuerdo si eso te lo comenté, pero que hago talleres para niños, ¿no? Sí. Educación emocional. Bueno, tengo una nena que es muy picona. Y vos sabés que es normal, o sea, a nadie le gusta perder, excepto a personas como yo que me da igual, yo juego para divertirme y si pierdo o gano, me da exactamente lo mismo, es como que me estoy riendo todo el tiempo de todo, ¿no? Eh, pero vos sabés qué me pasaba con una nena así que se enojaba y, y tratábamos de trabajar el concepto de que esto es un juego y son niños, no están en una competencia profesional, o sea, en los Juegos Olímpicos, que sería otra historia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, trabajábamos mucho esto también, pero me hiciste acordar a mi alumnita. Pues sí, yo muy parecido a ella. Pero sobre todo a mí lo que soy tan apasionado también por la inteligencia emocional y ya puede servir también como otra tip, porque yo creo que con que ya sea mi madre, mi padre u otro profesor que tampoco validaban mis emociones, me hubiera dicho, vale, pues es normal, te has enfadado, no te gusta perder con estas u otras palabras, pero y ya me hubieran enseñado otras formas de regular la emoción, esa segunda competencia de Exacto. Goleman, pero ese cambio de chip de que ni mis padres ni los profesores, como hemos dicho, porque no tenían los recursos, supieron decirme esa validación emocional, pues de cara al futuro me hubiera servido mucho en mi adolescencia, al comienzo de mi juventud, y son cosas que al final tuve que
que aprender de adulto, y de adulto no se aprende tan fácil, es un poco como todo. Exacto. Pero bueno, la buena noticia es que ahora en la adultez ya podemos regularnos. Totalmente. Bueno, en Bueno, mi pues infancia fue sí. así, Mm, fue eso, ¿viste? Esto de invalidar, algo que nosotros tratamos hoy en día de hacer justo lo contrario y lo más importante sobre todo, porque validando y poniendo el nombre a las emociones ya está hecho un montón del trabajo. sí, totalmente, totalmente. Es seguramente la idea principal que bueno, que de este episodio queremos que se lleven los papás, mamás. Y bueno, esta ha sido la primera parte de la entrevista, y ahora continuaremos con la segunda parte, y no os la perdáis porque vamos a entrar en los recursos prácticos, en lo que trabajamos como profesionales de la educación emocional en el día a día, consejos prácticos, rutinas que pueden seguir nuestros papás, mamás, y bueno, también desmontaremos algún mito asociado a la educación emocional. Así que no se lo pierdan. Continuamos espero que se lo estén pasando igual de bien que Tere y yo, y nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias. Excelente.